Es necesario que sepas hoy que esa idea, ese sueño, ese plan que no te deja dormir, no nació en tu mente. Dios lo ha plantado allí y así como eligió el vientre de María para depositar algo que ella no se podía explicar, que no podía entender, que nunca antes había sido visto, hoy Dios está haciendo exactamente lo mismo contigo. A lo mejor no es con un hijo físico, sino más bien con un propósito, un llamado, una idea de negocio y una visión que va a tener el potencial y que tiene el potencial de cambiar miles de vidas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dice Efesios 2:10. Y hoy quiero hablarte de 5 puntos que te van a hacer cambiar tu perspectiva referente a eso que Dios ha depositado en tu corazón. El primer punto es: tu negocio nació antes que tú. Y esta es una verdad, y es que Dios no improvisa. Antes de que tú tuvieses esa idea, ese sueño, Él ya tenía un plan. Y el emprendimiento en el mundo te dice, tienes que identificar una necesidad del mercado, pero el reino de Dios te dice, yo te puse una carga en el corazón, porque hay una necesidad en la humanidad que tú fuiste diseñada para resolver. Y es que la diferencia entre un negocio del mundo, un negocio común y un negocio del reino de Dios no es el producto, es de dónde se origina y el propósito por el cual ese negocio, esa idea es sembrada en tu corazón. Dice la palabra en Jeremías 1:5: antes de que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y también dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darles el futuro que esperan. Eso lo dice en Jeremías 29:11. Así que yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿qué es lo que estoy construyendo? ¿Estoy construyendo un negocio para sobrevivir o estoy desarrollando un propósito real para impactar a miles de personas? La respuesta a esa pregunta va a cambiar tu perspectiva de lo que Dios está haciendo contigo, va a cambiar tu estrategia, tu mentalidad y también tu resistencia en esos momentos difíciles, en esos momentos de obstáculos que se nos presentan a nosotras como emprendedoras. El punto número 2 es que el Espíritu Santo tiene que ser tu mejor socio de negocio. No necesitas un buen mentor, aunque sí necesitas un mentor que te guíe en el mundo físico, el mejor mentor, la mejor estrategia, el mejor capital, proviene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo activo en tu negocio es el que te va a manifestar miles de oportunidades, el que te va a manifestar tus ideas, el que te va a manifestar todo el éxito que tú quieres tener, pero no en beneficio solamente tuyo, sino en beneficio de todas las personas a las cuales tú vas a tocar. Así como María llevó el Hijo de Dios en su vientre, yo quiero que tú sepas hoy que tú hoy día llevas el Espíritu Santo en tu vientre espiritual. Y ese Espíritu no vino a quedarse callado, vino a darte dirección, vino a darte sabiduría, a darte discernimiento para saber a quién contratar, qué puertas cruzar, qué oferta aceptar y cuál rechazar. El mundo empresarial, es cierto, pagan miles de dólares en consultorías, pero tú tienes acceso al creador del universo, el que conoce cada mercado, el que conoce cada tendencia, el que conoce cada corazón humano. Dice la palabra en Isaías 11:12, y el Espíritu de Jehová reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Y también dice, si alguno de ustedes tiene necesidad de sabiduría o tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y esta le será dada. Entonces podemos acceder y pedirle al Señor en medio de tu negocio, en medio de esa idea que tienes, si ya la estás desarrollando o si la quieres empezar a desarrollar. Humíllate hoy delante de Dios y dile, Señor, necesito tu sabiduría, necesito tu entendimiento, necesito que tú con tus tesoros del cielo los derrames sobre mi vida, necesito que me guíes. Dice la palabra en Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que aquí hay algo muy importante. Y es que antes de tu próxima decisión dentro de tu negocio, si vas a tomar la decisión de emprender un negocio, grande o pequeña, detente, consulta primero al Espíritu Santo, hazlo un hábito, no permitas o no dejes que simplemente busques al Señor en una emergencia, en una crisis, en un obstáculo. Búscalo primeramente a Él y las demás cosas te serán añadidas, eso lo dice la palabra. El punto número 3. Este punto, créeme que yo creo que va a ministrar mucho tu corazón y es algo que muy pocas de nosotras como emprendedoras hemos realizado o hemos entendido. Y es que todo propósito poderoso
pasa por una muerte antes de dar fruto. Y esta es la parte que nadie quiere escuchar porque nos gusta que nos digan las cosas solamente positivas, pero yo creo que toda empresaria del reino necesita entenderlo, porque así como María vio morir a su hijo, lo que ella creyó que era derrota en realidad era la estrategia más poderosa del cielo. Tu negocio también va a pasar por una temporada que parece muerte, que esa temporada donde sientes que todo está perdido, que todo se estanca, el cliente que se va, el producto que no se vendió, el equipo que te falta, que no sabes cómo construir, el dinero que no te está llegando, las ventas que no están sucediendo. Pero el reino de Dios opera bajo un principio diferente al del mundo, y es que lo que muere en obediencia resucita con más poder. El emprendedor del mundo colapsa en medio de las crisis, se bloquea, piensa que nada está funcionando, pero la mujer, que es una mujer que está conectada con el corazón de Dios, entiende que la crisis es solamente el proceso de parto, es solamente la mejor situación para que ocurran los milagros, la mejor situación para que ocurra una resurrección y algo que nunca antes las personas han visto. La palabra de Dios nos dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo quiero decirte que si tú estás pasando por esa temporada en tu vida, en donde sientes que están muriendo ciertas cosas, en donde sientes que hay oportunidades que se están escapando de tus manos, en donde sientes que estás estancada, no es para muerte, es para vida, es para llevar mucho fruto. Hay cosas dentro de ti que a lo mejor el Espíritu Santo de Dios está tocando y te está haciendo madurar y te está haciendo ver, mira, hija, tienes que dejar el orgullo, hija, estoy tratando contigo en que te organices mejor, en que organices mejor tus finanzas, hija, estoy tratando contigo en que seas diligente, que seas más constante, que ejercites tu fe. Y esa muerte que tú estás viendo en el mundo, digamos, físico, eso que tú estás viendo frente a tus ojos, no significa que esté muriendo en el mundo espiritual, significa que está cayendo a tierra para dar mucho fruto, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice la palabra que esto es conforme a los cuales su propósito son llamados. Es decir, que aquellos que cargan un propósito de Dios, aquellos que cargan una semilla de parte de Dios, aquellos que cargan una asignación, no pueden morir su propósito, ¿ok? Porque todo eso que te está sucediendo ocurre para tu bien, aunque no lo veas en el momento. También dice la palabra en Santiago 1, del 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando pases por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios lo que quiere es que tú desarrolles tu paciencia y que tú aprendas a depender de Él. Así que si tú tienes hoy una idea de negocio, un plan, o estás construyendo un negocio y sientes que no da fruto, que sientes que como que está estancado, sientes que como que no llega la provisión, espera, porque la prueba va a traer aún mayor peso de gloria para tu vida. Esto de emprender un negocio digital o físico no es algo sencillo, es algo que requiere de tiempo, es algo que requiere de esfuerzo, es algo a lo que se te van a presentar muchos obstáculos en el camino, pero esa prueba como el oro es lo que te va a traer un peso de gloria mayor, es lo que te va a permitir traer libertad financiera a tu familia, es lo que te va a permitir traer más tiempo para dedicarle a tus hijos y para ser la mujer virtuosa que Dios ha creído que tú eres, ¿ok? Y que Dios ha determinado para ti que lo seas. Así que yo quiero que hoy tú identifiques esa área de tu negocio o de tu vida o de ti misma que necesita morir hoy para que puedan hacer algo más grande. ¿Es tu ego? ¿Es tu método? ¿Es tu sistema? ¿Es tu terquedad, digamos? ¿Es tu miedo al qué dirán? ¿Qué es lo que está frenando hoy los frutos en tu vida? ¿Qué es lo que está frenando y qué es lo que tiene que morir para que puedan hacer esa mejor versión de ti, esa versión que Dios quiere de ti, para que tú entonces a través de ese propósito que Dios depositó sobre tu vida puedas llevar mucho fruto para las demás personas, para las personas en el mundo? Muchas veces en nuestros negocios estamos pensando, es que quiero construir un negocio para generar más dinero, para ser millonario, es que quiero construir un negocio, y entonces todo nuestro enfoque está en el dinero que quieres conseguir, en lo que quieres lograr, en la vida que quieres para ti, para tu familia, pero no estás pensando en el fruto, porque tu fruto, el fruto que da el árbol, no es para alimentar al mismo árbol. El fruto que el árbol da es para alimentar a multitudes. El fruto que tú estás dando no es para alimentarte a ti misma. Eso es algo que tienes que entender, y por eso el Espíritu Santo, antes de darte lo que tiene que darte, antes de darte y soltarte el propósito, primero tienes que entender que si tú vas a construir algo, no es para hacerte millonario, no es para hacer dinero, es para bendecir la vida de otros. Y a medida que tú te enfocas en dar, entonces tú vas a recibir, porque tú no puedes pretender
cosechar algo que tú no has sembrado. A medida que tú te enfocas en darle al prójimo, te desprendes de los resultados y dices, Señor, yo voy a hacer esto en obediencia, yo voy a hacer esto porque yo sé que tú tienes algo mejor para mí, yo voy a hacer esto porque yo sé que lo que tú has depositado en mi vida puede bendecir a miles de personas. Y cuando tú empiezas a pensar de esta forma, entonces las clientes empiezan a llegar, las personas empiezan a ser atraídas a tu negocio, Dios empieza a poner más gente en tus manos para que tú las mentorees, para que tú les sirvas, para que tú les vendas. ¿Por qué? Porque tienes la visión correcta, tienes el enfoque correcto. Y aquí entramos entonces, y esto me lleva al punto número 4, que es, tienes que ser obediente antes de ser una estratega. ¿Ok? María, la madre de Jesús, no tenía un plan de negocio, tenía obediencia. Ella fue una mujer obediente, ella fue una mujer que a pesar de no entender muchas cosas, ella dijo sí. Entonces, esa obediencia de ella cambió la historia de la humanidad. El mundo te va a decir, tú necesitas el plan perfecto, tú necesitas el momento perfecto, las condiciones perfectas, pero el reino de Dios te dice, necesitas un corazón dispuesto y un sí en tu boca. Necesitas decir que sí a lo que yo he depositado en ti. Necesitas soltar el miedo y empezar a agarrarte de la fe. Necesitas soltar lo que miran tus ojos y empezar a ver en el mundo espiritual todo lo que yo quiero hacer contigo y a través de ti. Porque el hecho de que tú hoy tienes una idea, tienes un plan, pero no lo has hecho, no has tomado la decisión, no te has determinado por miedo, quiere decir que tú estás superponiendo el miedo a la fe y no estás siendo obediente a la palabra que Dios te dio, porque eso que Dios te dio y ese plan que Dios te dio no es para bendecirte a ti, es porque Él a través de ti tiene un plan y quiere bendecir a miles de personas. Entonces yo necesito que tú te actives en obediencia, porque la obediencia activa la provisión. Muchas mujeres están esperando los recursos para obedecer, pero el orden del reino es al revés. Todo lo que el mundo te dice que tienes que hacer para lograr cosas, Dios te lo dice que es al revés. Tú primero tienes que creer, primero obedeces y luego llega la provisión. Si eso no fuese así, Dios no le hubiese dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham en obediencia salió, obedeció. Moisés, cuando se enfrentó al Mar Rojo, no se le abrió el Mar Rojo frente a él. No. Dios le dijo, usa lo que tienes en tu mano, usa la vara que tienes en tu mano y ponla en el agua para que el agua se abra. Así mismo Dios te está diciendo a ti. Moisés no tenía el Mar Rojo abierto antes de caminar, Abraham no tenía un destino claro antes de salir, Pedro no tenía una red llena antes de lanzarla. Tú tienes que lanzar la red y cuando tú lanzas la red, entonces los peces vienen, pero cuando tú lo haces en obediencia a lo que Dios te ha dicho. ¿Okay? Entonces, para esto quiero hablarte sobre lo que dice Mateo 6:3. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Si tú empiezas a buscar de Dios, si tú empiezas a orar, si tú empiezas a buscar dirección, aunque ya Dios te dio la dirección y tú lo sabes, ya Dios te está hablando en tu corazón y tú lo sabes, tú lo que tienes que hacer es actuar en obediencia, siempre poniendo a Dios primero. Dice la palabra, encomienda a Dios tu camino y Él enderezará tus veredas, te lo dije anteriormente. Tú tienes que encomendar ese plan que tienes y empezar a accionar en fe. Dice la palabra, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Había de recibir, no es que la había recibido, no, él obedeció primero y luego vio la herencia y él salió sin saber a dónde iba. Él obedeció durante años sin ver la recompensa. Así mismo Dios te dice, tú tienes que empezar a caminar en fe para que luego puedas ver la recompensa. Dice la palabra en Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y aquí hay un punto importante que nosotros como emprendedoras debemos comprender. Cuando tú quieres comenzar un negocio, en este caso, si quieres comenzar un negocio digital como el que yo comencé hace 2 años atrás, tú no puedes mirar a los hombres, tú tienes que hacer todo lo que hagas como para el Señor. ¿Qué es lo que el Señor te está mandando a hacer? El Señor te está mandando a grabar contenido, hazlo. El Señor te está mandando a abrir un canal de YouTube, hazlo. El Señor te está mandando a influenciar cierta zona, hazlo. El Señor te está mandando a abrir un negocio, hazlo. Porque eso que Dios te está poniendo en tu corazón y que tú no puedes descansar ni dormir pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Pero al final nunca das el paso. Entonces estás siendo desobediente, no estás actuando en fe, estás actuando en miedo. Y el miedo, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tienes miedo en tu corazón constante y dejas que eso domine tu mente, tu pensamiento, tu accionar diario, entonces no estás agradando a Dios. No estás agradando a Dios. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo como para Dios, porque sabes que Dios te lo está mandando a hacer. Así que si Dios ha puesto una semilla en tu corazón, yo te invito hoy que tú tienes que activarte. Y esto me lleva al punto número 5. Tu negocio digital, tu negocio físico, tu emprendimiento, no es un río, no es un charco, es un río, ¿ok? Y es que todo lo que Dios llena, todo lo que Dios deposita en tus manos, se desborda, no se estanca. Así que el propósito de tu emprendimiento no termina en ti ni en tu familia, no es para ti, no es para que lo acumules, no es para que pienses solamente en ti, no, está diseñado para que tú llenes vidas, para que el poder de Dios fluya a través de ti y tú puedas llenar a otras personas. Así como mi negocio está destinado a hacer que miles de mujeres tengan libertad,
cumplan sus propósitos, sean exitosas en el mundo de los negocios, pero no para ellas mismas, sino para bendecir a más personas. Dios, así mismo contigo, no te va a bendecir para que acumules, te va a bendecir para ser un canal. La mujer del reino de Dios no construye un negocio para tener más dinero, lo construye para alcanzar más, para impactar más, para posicionarse, porque hoy día hay miles de personas que hacen negocios que tienen el corazón incorrecto. Hay miles de personas que están teniendo éxito, que no están obedeciendo a Dios. Y Dios quiere levantar una generación de mujeres que hagan su voluntad y que se instauren en el mundo de los negocios, pero negocios íntegros, negocios que honren a Dios, negocios que impacten vidas, plataformas que lleguen a miles de personas para hablar de Cristo, que hagan la diferencia, negocios que bendigan, ¿ok? Entonces, cuando tú entiendes esto, tu marketing, tu forma de ver los negocios comienza a cambiar, tu servicio al cliente va a cambiar porque tú vas a hacer las cosas como para el Señor, no para los hombres. Tú no estás creando contenido para que te vea tu familia, tú no estás creando contenido para que le agrades a la gente, tú estás creando contenido porque Dios te dio una palabra y esa palabra y ese propósito tú lo vas a cumplir a través de eso. Entonces tú tienes que enfocarte en, necesito ser mejor para Dios, necesito instruirme para hacerlo excelente, pero también necesito entender que mi propósito va mucho más allá del dinero. ¿Okay? Entonces cuando tú empiezas a hacer las cosas como para Dios, las personas empiezan a verlo. Cómo tratas a las personas va a cambiar, cómo tratas a tu equipo va a cambiar. Si todavía no tienes equipo, cómo tratas a tu familia, cómo prosperas, cómo tratas tus finanzas va a cambiar, porque ya no es un negocio, es un ministerio abundante. ¿Ok? Entonces, literalmente, por eso es que te digo, tu negocio no es un charco, tu negocio es un río que fluye hacia las demás personas. Entonces la palabra de Dios nos dice en Juan 7:38, el que cree en mí, o sea en Jesús, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que tú estás llamada a hacer, que de tu interior, de lo que Dios ha depositado sobre ti, corran ríos y refresque la vida de las personas. Dice la palabra en Lucas, dad y se os dará. Tú tienes que dar para recibir. Dice la palabra, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir? Esto es una promesa de abundancia de parte de Dios. Si tú das, yo te voy a dar, y no solamente te voy a dar que desborde, te voy a dar que rebose, te voy a dar que abunde, porque si tú abundas y tú entiendes el principio, que no te lo vas a estancar, no lo vas a guardar, no lo vas a acumular, no, lo vas a dar y vas a seguir dando. Y a medida que tú sigues dando y dando y dando, sigue llegando, porque el vaso tiene que fluir. Entonces, dice la palabra, Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¡Wow! Y después dice, para que prestes a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y esto es una promesa que hay en la palabra. Tú tienes que apropiarte de ella, pero tú tienes que caminar en obediencia, porque si tú no das, si tú no empiezas, si tú no arrancas, si tú no das el paso, si tú todo lo quieres acumular para ti, si tienes la visión desenfocada y enfocada en el dinero, cuando tu visión tiene que estar enfocada en las personas, ¿cómo puedo ayudar mejor? ¿Cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo atender mejor? ¿Cómo puedo influenciar de mejor manera en las redes sociales? Entonces Jehová abrirá su buen tesoro del cielo para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo. No es en el tiempo tuyo, no es que yo quiero todo para allá, no es en el tiempo de Dios, porque tú serás bendición. Y tú no pedirás prestado, tú prestarás a muchas personas. Entonces quiero que hoy hagas este ejercicio. Escribe cuántas vidas tú quieres impactar con tu negocio en los próximos 5 años. No solamente cuánto dinero quieres ganar, no. Define impacto, porque este impacto es el que va a definir la escala de tu propósito, es el que va a definir cuán lejos va a llegar tu vida y la vida de las personas a las cuales tú vas a impactar. Entonces, vamos a cerrar con esto. Recuérdate de algo, María no era la más preparada, no era la persona más conocida. No, María no tenía recursos, no tenía reputación, no tenía un plan, pero tenía algo que Dios estaba buscando, un corazón dispuesto a decir que sí. Hoy Dios no te está pidiendo que lo tengas todo resuelto, Dios no te está pidiendo, literalmente no te está pidiendo que tengas recursos, no te está pidiendo que tengas inteligencia ni sabiduría. Dios te está diciendo, yo te voy a preparar en el camino. Si tú me dices que sí, si tú obedeces, yo te voy a bendecir, porque yo quiero usarte a ti como un canal, como un río que fluye para bendecir a miles de personas. Así que básicamente te está pidiendo lo mismo que le pidió a María, que recibas lo que Él depositó en ti, que te lo creas y que confíes, aunque no entiendas, que obedezcas, aunque eso que piensas parece imposible, porque tu negocio, tu llamado, tu visión no te pertenece, no es tuyo. Y si se lo entregas a Él, lo que viene será tan grande que no cambiará tu vida solamente, cambiará la vida de las personas a las cuales vas a impactar. Y no te va a caber, vas a fluir, vas a abundar, vas a rebosar.
Dice la palabra, y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así Dios te invita a que le digas hoy, he aquí, Señor, tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Yo voy a obedecer a tu palabra, yo voy a dar pasos de fe. Dice la palabra, no me elegiste vosotros a mí. Jesús nos dice, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, quiero hacerte esta última pregunta. ¿Qué es lo que decides hoy? ¿Tú decides ser como María? ¿Decirle que sí a lo que Dios puso en tu vientre espiritual? Aunque no entiendas del todo cómo lo vas a hacer, aunque cueste, aunque necesites morir y sacrificar ciertas cosas, porque del otro lado de ese sí que tú vas a decir, del otro lado hay vidas esperando ser cambiadas a través de ti. Hay vidas esperando que recibir lo que tú tienes para dar, lo que el Señor ha depositado dentro de ti. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.